Vamos ahora a tratar de hacer una aplicación espiritual de los dos capítulos. Hemos visto la creación del hombre, el maravilloso capítulo exultante, cargado de armonía y de dicha, que es el capítulo 2, y el trágico capítulo 3, que presenta el pecado. Fijémonos solamente, para empezar, en la descripción del jardín. Yo me lo salté a propósito cuando hice el análisis de estos versículos para dejar esta parte a la aplicación espiritual, que son las piedras preciosas. Ustedes recordarán que cuando se describe el jardín y se van presentando los ríos, el río de cuatro brazos, se habla de piedras preciosas. Va diciendo los ríos, verso 11, uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Ahí se encuentra el bedelio, que parece que era como una especie de goma que se utilizaba para unir las piezas de joyería en las grandes, pues los collares, los brazaletes, los pendientes que utilizaban en Egipto, por ejemplo. El bedelio se utilizaba para unir las piedras. Y el segundo, allí se encuentra el bedelio y el ónice. Se mencionan estas piedras. Encontramos diversos textos en la Biblia en los cuales estas piedras están siempre relacionadas con el trono de Dios. De alguna manera, el espacio en el que Dios está colocando al hombre no solo es un espacio bueno para su subsistencia, con árboles que lo hacen dichoso, deleitosos a la vista, buenos para comer, sino que además es un lugar donde el hombre participa de alguna manera de la vida de Dios. Por eso hay estas piedras preciosas en ese lugar, el oro, el onix, llamado ónice en la Biblia, pero es el onix, el bedelio, que era solo utilizado por los joyeros precisamente para hacer toda la joyería de la época, ¿no? De alguna manera, el jardín es presentado como el espacio donde Dios vive con el hombre. Si quisiéramos traducirlo a palabras modernas de la iglesia contemporánea, sería sinónimo de la comunión, no la comunión eucarística, no, la comunión con Dios, vivir con Dios, de acuerdo con Dios en la vida, de alguna manera, ¿no? El hombre es llamado a compartir esa existencia, no solamente a vivir obedeciendo a Dios, no, a compartir lo que Dios es. Y esto se nos olvida muy frecuentemente. Nuestra catequesis cristiana, bueno, católica, porque es más deficiente la católica que la protestante, nuestra catequesis católica le ha dado muy poca importancia al bautismo como inserción en la vida de Dios, que es el primer efecto de la Pascua de Jesús. Jesús ha vencido al pecado y a la muerte, lo decimos siempre en Viernes Santo, y eso ni siquiera sacamos las consecuencias que eso tiene para nuestra vida espiritual. El que Jesús haya vencido el pecado y la muerte no significa que los haya vencido para él. Él era Dios. No le costaba ningún trabajo vencer el pecado y la muerte. Los ha vencido para nosotros. Quiere decir que en perfecta unión con Cristo, con Dios a través de Cristo, en la fuerza del Espíritu Santo, para decirlo correctamente, nosotros podemos vivir la vida divina tal como se puede vivir en las coordenadas de la historia, pero vida divina. El Evangelio está lleno de apuntes, de anuncios, de que con Cristo comienza otra vez la participación en la vida divina que se perdió con el pecado, que se pierde con el pecado. No solo se perdió, se pierde con el pecado. La domiciliación del hombre junto a Dios simboliza plásticamente el que Dios coloque allí donde hay árboles riquísimos, donde hay abundancia de aguas, donde hay piedras preciosas que solo se utilizaban para el trono de Dios, para el templo y el trono de Dios. Quiere decir que el hombre vivía familiarmente con Dios. Y es la manera que el yavista tiene, porque todo su pensamiento es a través de imágenes,
de hablar de una vida, de una forma de vida que es superior. Aunque la experiencia que hacemos de la vida humana es esta, la del hombre caído, la del hombre empecatado, hay una certeza por parte del teólogo yavista de que hay una vida superior, que se nos participa. Y se nos participa gracias a la palabra, gracias a la Torá. ¿Se acuerdan? Cuando presentamos al yavista, hablamos de la importancia que le da a la Torá. La palabra que Dios ha revelado, que comienza con Abraham y que ha llegado hasta la época en la que él ya está poniendo por escrito una palabra que se ha conservado por 1000 años en la historia de las tribus. Esa palabra salva. ¿Qué significa salva? Vuelve a ser al hombre pariente de Dios. Pariente. Ya veremos en el cristianismo que eso se llama filiación. Somos hijos de ese Dios. Él los incorpora a su vida a través de la filiación. Entonces, una aplicación de la descripción del jardín es que cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, o sea, todos los que estamos en este curso, hemos sido bautizados. Pero la mayoría de los católicos que yo conozco ven el bautismo como algo que sucedió allá en los orígenes de sus tiempos, en la noche nebulosa de la infancia que nadie recuerda, ¿no? Y eso es todo. El bautismo no es el punto de arranque solamente. No es el primer eslabón solamente. El bautismo es una fuerza dinámica. El bautismo equivale a la puesta de las vestimentas de pieles sobre Adán y Eva, es decir, la acción de Dios que conserva, la acción de Dios que de alguna manera va transformando la nueva realidad, que es la realidad del hombre pecador, en una realidad que se llame misericordia, que se llame gracia, que se llame providencia, que se llame auxilio divino, que se llame salvación. El bautismo es una acción permanente de Dios, que permanentemente nos atrae a las profundidades, no ya del agua, a las profundidades del amor trinitario. Cuando Jesús manda a sus discípulos en la última aparición del resucitado, los manda a bautizar, es decir, a sumergir a todos los pueblos en el misterio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el amor trinitario. El bautismo significa eso. Es una acción permanente, por un lado de la iglesia que acompaña el proceso, pero sobre todo es de la Trinidad. El árbol de la vida, por supuesto que tiene una gran aplicación para nuestra vida espiritual, porque todos nosotros experimentamos el deseo de vivir. Es cierto, el hombre es frágil barro, como toda obra de alfarero, y lo ha demostrado a través del pecado. Pero vivir, en el fondo, cada ser humano experimenta vivir más como pulsión, más como anhelo, más como deseo, que como lo que experimenta en la cotidianeidad. Hay en el hombre una búsqueda de que esa vida se haga más durable, que esa vida se haga más alegre, que esa vida se haga más profunda. El hombre encuentra esa pulsión en todas las culturas. Entonces, por eso el árbol de la vida está en el centro, con esta posición, con este lugar espacial que ocupa en el jardín el árbol de la vida. El autor yavista quiere significar que la vida auténtica, la plena, no la eterna, nosotros la llamamos eterna, pero también es un riesgo en el cristianismo llamarle vida eterna, porque, a ver si me logro explicar. Cuando nosotros decimos vida eterna en el mundo católico, en el que estamos todos nosotros envueltos, inmediatamente la gente piensa en algo que va a suceder en el más allá. Una vez que cada uno cuelgue los tenis, una vez que cada uno pues sea llamado de este mundo y empezará la eternidad. Esto no corresponde ni al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento. Por eso es mejor llamarle vida plena. Y es a la que apunta el yavista, por supuesto, y que San Juan llama Zoe Ayonon.
Zoe, que es vida, de ahí viene nuestra palabra zoológico. Zoe Ayonon, en San Juan, significa vida de siglos. Vida de los siglos de los siglos. Ayonon es siglo. Y con eso San Juan quiere dar a entender una vida que trasciende todos los escenarios mundanos posibles. Porque siglo significa mundo. Significa eón, significa etapa, significa época, pero también significa mundo. Entonces la Zoe Ayonon es una vida que logra traspasar, que logra penetrar y superar todos los escenarios posibles de la existencia humana. Y por eso también logra traspasar un escenario inevitable de la existencia humana, que es la muerte biológica. Es el último escenario que trasciende. Pero antes ha trascendido, ha traspasado, ha transformado esa vida que procede de Jesús, según San Juan, la Zoe Ayonon, ha traspasado todas las otras dimensiones que podían significar obstáculo, que podían significar óbice, que podían significar de alguna manera distorsión de la vida. Las ha traspasado todas. Es vida plena. La Iglesia Católica desarrolló mejor que ninguna otra iglesia la teología de esa vida plena, que se llama teología de la gracia. Esa vida Zoe Ayonon, que es capaz de traspasar todos los mundos posibles, todos los escenarios en los que el hombre se puede encontrar. Puede traspasar el mundo de la tentación, puede traspasar el mundo de la soberbia, puede traspasar el mundo del odio, de la rivalidad, puede traspasar el mundo del miedo, de la angustia, puede traspasar el mundo del egoísmo, de la avaricia, puede traspasar, va traspasando los mundos por los cuales el hombre tiene que ir fatigosamente peregrinando hacia la patria. Eso se llama vida plena, eso se llama la gracia. Entonces, el árbol de la vida está en el centro precisamente por eso. La centralidad de Dios. Él es el vivificador, Él es el viviente por antonomasia. Si Dios deja de ser el centro, desaparece esa vida. Ya no hay Zoe Ayonon, ya no hay vida que traspasa todos los escenarios. Vida de siglos. Hay solo la vida que queda atrapada en alguna de esas capas opositoras, en alguna de esas marismas ni siquiera de maldad, de ambigüedad, de mediocridad, de polvo que viene absolutizado, de polvo que aparece como la única realidad a la que el hombre debe someterse, a la que el hombre debe resignarse. Ha desaparecido el aliento, ¿verdad que sí? El de Shammah. Fíjense cómo hay una conexión profundísima entre San Juan y el Génesis. San Juan construyó toda su teología cristológica a partir del Génesis y, por supuesto, del Éxodo. Son los dos grandes pilares que permiten entender la teología juanea. Y entonces, para aplicarlo a nuestra propia vida, la gracia también la hemos caricaturizado los católicos. Es que nuestra evangelización ha sido un desastre, hay que reconocerlo. Porque la gracia la vemos como algo que se pierde por el pecado, pero que se nos devuelve de inmediato si nos confesamos y cumplimos la penitencia que nos deje el cura. Es un reduccionismo caricaturesco eso. Es cierto que pasan esas cosas, sí. Es cierto que el pecado otra vez nos hace romper con la vida, la central que es Dios, y nos hace caer otra vez desplomados sobre nuestro propio polvo. Es verdad. Y es verdad que el sacramento de la reconciliación, bien vivido, por supuesto, que significa el abrazo de nuevo de parte de Dios. Pero la gracia va más allá del sacramento, va más allá de la capacidad humana para reconocer pecados y para confesarlos, en la esperanza de que se haya arrepentido adecuadamente y que ponga realmente un propósito de enmienda, qué sé yo. La gracia es esta vida que lo va venciendo todo. La gracia me vence a mí mismo. Vence mi pecaminosidad, vence mi mentira. Yo puedo engañar a todo mundo poniéndome ahí en la fila del confesionario y después yendo a comulgar con cara de santurrón. Puedo engañar a todo mundo.
Pero no me puedo engañar a mí mismo. Cada uno de nosotros conoce sus fealdades, conoce cómo se ha manifestado en su vida el pecado. Sépalo de una vez. Y esto lo decía Lutero maravillosamente en un sermón. Decía Lutero, la gracia es más grande que tú y que todos los pecados que puedas cometer. Lo único que tienes que hacer es creer en la gracia, abrazar la gracia que se desprende del crucificado. Es un sermón maravilloso, es un sermón de Cuaresma de Lutero. Abrazar la gracia y abrazar al crucificado, sabiendo que de ti solo puede venir la siguiente traición, pero que de él siempre vendrá el siguiente abrazo, lo cual no es licencia para matar, como diría el 007. No, es la certeza de que mi vida es frágil, de que seguramente voy a volver a tropezarme, pero no pierdo la esperanza. ¿Por qué? Porque sé que en el tropiezo me voy a encontrar con él y él va a ser quien me vuelva a levantar. Es muy importante la imagen del árbol de la vida. Pareciera que el árbol central, el protagonista de todo del capítulo 2 y 3, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el que prohibió Dios. El árbol central es este que Dios no prohibió, este que está al alcance de la mano, este que se da. Este árbol es Dios mismo, pero si no está en el centro. Y el hombre le ha expulsado del centro. Al hacer caso a la serpiente, al dejarse tocar por las criaturas, seducir por las criaturas, ha despojado a Dios del centro. Y entonces lo único que le queda es comer del árbol prohibido y empieza la tragedia de la historia. Para Adán, vivir y existir en obediencia agradecida al dador de la vida es la misma cosa. No se puede separar vivir y existir en obediencia. El hombre vive permanentemente movido, catapultado hacia adelante por esta pulsión de ser cada vez el mismo, de conquistarse más a sí mismo, de ser siempre y consumadamente, de llegar a una plenitud que todos añoramos. Esto está inscrito en nuestro corazón. Y el autor yavista señala en estos dos capítulos qué dirección tomar para llegar a esa plenitud cuya pulsión nos mueve a todos. Todos tenemos esa pulsión. No hay nadie más que un enfermo mental, por supuesto. Un enfermo mental ya totalmente comido por la depresión, ya no espera nada de la vida, ya no aspira a una plenitud, ya el que está totalmente deprimido y decide suicidarse, no tiene más horizonte. Pero fuera de la enfermedad mental, el hombre con una cierta sanidad, porque todos tenemos una pata que nos cojea, ¿no? Pero con una cierta sanidad, el hombre tiene siempre en su corazón el deseo de más. ¡Ay, qué curioso! El deseo de más, aún el viejito. El deseo de más conocimiento, de más gozo, de más amor, de más apapacho, de más. Este deseo de más es una pulsión que Dios puso en nuestro corazón. Pero para ello el hombre tiene que renunciar al poder absoluto. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque el mandato que Dios ha dado en el jardín es un mandato maravilloso. Recuerden que dijimos que ese mandato era el último don, el don de la conciencia de nuestra criatureidad. Pero el hombre tiene que vérselas con esta disyuntiva, porque el conocimiento del bien y del mal en el fondo es la posibilidad de adquirir poder. Tiene que ver con el poder. Es una tentación de poder, porque dijimos repetidamente que el verbo conocer es un verbo más práctico que teorético. Tiene que ver con poder actuar eficazmente sobre la realidad y por lo tanto tener control de la realidad. Tenemos que aceptar que no controlamos prácticamente nada. Jesús les decía a sus discípulos, no tenéis poder ni sobre uno solo de sus cabellos. Miren, yo ya como estoy, ni sobre uno de sus cabellos tenéis poder.
No controlamos nada. El afán de control es la cosa más ridícula y desgastante. Y tantas personas desgastan tanta energía en ese afán de controlar la realidad, controlar a su pareja, controlar a sus hijos, controlar el clima, controlar la economía, controlar... No controlamos nada. Es la tentación más poderosa que hay en el corazón humano, la tentación del poder. Y esta tentación del poder, si nos consume, desplaza por completo al único que puede, que es Dios. Aquí no hay más que de dos sopas. O es Dios el que puede, el todopoderoso, o soy yo el que puedo. El mandato le dio al hombre posibilidades, le dio al hombre una libertad. Algunos de ustedes preguntaban en las clases pasadas, pero ¿para qué nos da la libertad y luego nos castiga por haber hecho uso de ella? Es que la libertad no es poder hacer lo que me da la gana en cada momento que se me antoja. El hombre que se aparta de Dios no es libre, está optando por la esclavitud. Según Santo Tomás de Aquino, la libertad es la posibilidad, frente a cualquier cosa que se nos presente, la posibilidad de orientarse siempre hacia el bien. Esa es la libertad, ese es el hombre libre. El que entre el bien y el mal escoge el mal no es libre, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de su visión del mundo. Dios le ha dado libertad. ¿Por qué? Porque solo desde la libertad hay amor. Dios no puede imponerse al hombre. Podría haberlo hecho, no le dio la gana. Y significa que Dios espera del hombre amor. Fíjense qué maravilloso es este mandato. Cuando Dios le da este mandato al hombre, mandatos solo se pueden dar a personas libres. No se pueden dar a criaturas que no tienen libertad. Dios no le dio ningún mandato a los perros, ni a los gatos, ni a las vaquitas. No tienen órdenes de Dios. Pero tampoco aman al Creador. No hay ninguna criatura capaz de amar al Creador más que el hombre. Dios es amor y buscó expandir el amor. Y para eso tenía que crear una criatura capaz de amar. Pero el riesgo es la libertad. Dios quiso correrse el riesgo de la libertad. Y esto es tremendo. ¿Qué hacemos con eso encima? Porque la libertad humana, decía el Papa Paulo VI cuando presentó la Evangelii Nuntiandi, su carta magna sobre la evangelización en el mundo, decía Paulo VI, la primera que tiene que ser evangelizada es la iglesia, porque es la primera que pronto se olvida del llamamiento que Dios le ha hecho y que solo puede responder desde su libre decisión de seguir a Jesús. Nada escandaliza más al mundo que el pecado de los cristianos. Porque los cristianos somos conscientes de una libertad que Dios nos ha dado y hemos recibido un llamamiento que apela a esa libertad. El pecado de un cristiano es lo más escandaloso que puede haber en la historia. Los demás no pueden ni siquiera pecar porque el pecado es una realidad teológica, es una realidad que tiene que ver con Dios. El que no tiene fe en Dios no puede pecar. Puede cometer crímenes, puede hacer cosas detestables, pero no puede pecar. Pero la ruptura con Dios es posible para el que cree en Dios. Es como si Yahvé le dijera a Adán, tú eres quien eres por mí, por tu creador. Sélo también tú ahora. Eres una criatura libre. Sé pues, criatura. Y el misterio es que el hombre decidió no ser criatura. Cuando rompe con el creador, lo que está diciendo claramente el hombre es, no me da la gana ser criatura. No me da la gana depender de ti. Ahora construyo yo mi historia. Y el problema es que si en obediencia, pues no puede haber plenitud humana. Por eso la transgresión del mandato divino
Pues no es un logro, es un malogro. El hombre quedó malogrado. De hecho, entró en el terreno de la muerte. Para el yavista, esta vida que conocemos, la única de la que hacemos experiencia, es muerte. Hasta que nos topamos con la Torá, hasta que nos topamos con la palabra, hasta que recibimos en nuestro corazón, que sigue siendo libre, aunque esté dañado por el pecado, recibimos la invitación. Abraham recibió una invitación. Deja tu tierra, en la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios no lo agarró de las greñas y lo sacó de donde estaba y lo puso a la tierra que yo quiero que estés. No. Le habló a ese apestado, a ese infrahumano, porque los que no tenían hijos en esa cultura, en esa tribu, los que no tenían hijos no tenían derechos. Eran infrahumanos. A ese maldito, a ese apestado, a ese último, en su ancianidad además. Dios le hace una propuesta de libertad. Quiere decir que ni siquiera el pecado original nos ha quitado el corazón libre. ¿Está dañada nuestra libertad? Sí. Necesitamos que nuestra libertad sea fortalecida por la gracia. Necesitamos que nuestra libertad sea educada por la palabra, por la Torá. Sí, pero seguimos siendo libres para orientarnos hacia donde nosotros decidamos. Y Dios se juega ese riesgo con cada ser humano, en cada generación, en cada cultura, se juega ese riesgo. Es un precio muy alto a pagar por la libertad humana, ¿eh? Jesús era pesimista sobre eso. Estaba convencido de que la mayoría de los hombres se van a condenar. Ancha es la puerta de la perdición y angosta la puerta de la vida. Y muy pocos darán con ella. Jesús era un pesimista del género humano. O sea, pensaba que la mayoría de los hombres se iban a condenar, porque la mayoría de los hombres iban a decidir no a Dios. No. Este versículo 17, pues es el que da la clave de todo. Porque finalmente el hombre es presentado como un amigo al que se conserva en su libertad de vivir la amistad. La amistad no se puede imponer. La amistad se ofrece y el otro puede recibirla y corresponderla, o puede decir hasta aquí llegamos, o no me interesa. La amistad no se puede imponer. El amor es libre. Si no, es otra cosa, pero no es amor. La amistad es libre. Si no, es otra cosa, pero no es amistad. Y lo que nos ha presentado con maestría el autor es que Dios ofrece amistad, pero no la impone. Lléveselo eso en su corazón. Dios le ofrece amistad. Usted decide qué hace con eso. No lo va a obligar a nada. Dios no se mete a fuerza en el corazón de nadie. A todos llama. A la puerta de todos toca. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios no tumba la puerta como el lobo feroz. No, no la tumba. No, ni echa sopliditos, no. Si no abres, no entra. Ábreme, amada mía, hermana mía, mi paloma, que el relente de la noche ha mojado mis bucles y tengo frío. Cantar de los cantares. Ahí está afuera el amado pidiendo que se le deje entrar y la amada se niega. Después se arrepiente, pues ya se le fue. Me he quitado ya mi túnica, ¿acaso debo levantarme para abrirte? Haciéndose del rogar la muy sonsa. Esos somos los hombres, nos hacemos del rogar con Dios. Es una locura, es una cosa absurda. El paraíso ¿es el pasado remoto del hombre o es el futuro que sueña el yavista para el hombre? Hay elementos bien interesantes en la descripción del paraíso: la fertilidad, la abundancia de aguas, la concordia entre todos los seres vivientes. Todos los animales se presentan pacíficamente ahí con Adán, para que Adán les vaya poniendo su nombre. ¡Ay, qué curioso! Los profetas hablaron de eso. Aquí les pongo unas citas: Isaías 11 del 6 al 9, 30 del 23 al 26, 35 del 1 al 9. Una muy famosa es esta que ilustra esta imagencita. El león y el buey pastarán junto al cordero.
La armonía de los animales está proyectada hacia el futuro. La armonía. Marcos presenta a Jesús en el desierto rodeado de fieras salvajes. Es decir, está presentando a Jesús como el modelo hacia el cual tiende el universo entero, donde se recuperará la armonía que se perdió. Entonces, al mismo tiempo, el paraíso ilustra un punto de partida, pero ilustra un punto de llegada. Es más una realidad escatológica que una realidad protológica. Sí hay protología, es decir, hay una reflexión sobre el origen. No es solo puro símbolo. No está queriendo iluminar solamente lo que ve en el presente. El autor yavista sostiene que hubo un momento en que el pecado rompió la relación con Dios y esto se heredó a todos. Esto traspasó los límites del tiempo y creamos un mundo de pecado. Esto lo sostiene con mucha claridad el yavista. Pero para él es más importante la escatología que la protología. Y entonces mucho de la descripción que él hace del jardín es el ideal, es el sueño a llegar. Es una meta, es un paradigma. Y ese paradigma va a generar una tensión en todos los textos de los profetas. Queremos llegar a ese ideal de paz, de reconciliación universal, de amistad con Dios, de reconciliación con nosotros mismos, de recuperación de nuestra historia con todo lo que ha sido. En el fondo, más que ilustrar el punto de arranque de la historia, ilustra sobre todo, pone el énfasis, el acento en el punto de llegada de la historia. Y ese punto de llegada se llama armonía en los 4 ejes relacionales. Estos que rompió el pecado solo se pueden reconstruir en Cristo Jesús, en la aceptación plena del mensaje del amor. Y por último, la propuesta de la serpiente, pues es una tentación vigente. O sea, todos los hombres nos enfrentamos permanentemente a esa propuesta. Y no es cualquier tentación. Es finalmente la posibilidad de que el hombre se afirme autónomamente como absoluto. Y nuestra cultura es eso. El hombre de hoy es el hombre orgulloso de sí. El hombre orgulloso de la ciencia, de la técnica, de los macromercados, de los sistemas políticos. Es el hombre que se ha fraguado su propio destino, es el hombre dueño de su historia y de su mundo. Y pareciera que el hombre es Dios. No ha habido un hombre más orgulloso de sí que el hombre de nuestra época. Y entonces, la serpiente no ha desaparecido. La serpiente es una amenaza constante también en nuestra vida. La manera como gestionamos nuestra vida religiosa, nuestro ir a misa y nuestros ratitos de oración, y quizás, si acaso llegamos, nuestras limosnas a los pobres. Esa manera de gestionar nuestra religión, en el fondo, es serpentea, porque implica que tenemos la convicción de que haciendo esas cosas tenemos garantizado el cielo. Al menos de panzazo seguro pasamos. La mayoría de los católicos de misa que yo conozco, así de golpe de pecho, están convencidos de que se van a salvar. ¡Ay, qué curioso! Pareciera que alguien les dio ya el pronóstico reservado. ¿Por qué? ¿Por ir a misa? ¿Porque diste una limosna de lo que te sobraba en el pantalón? ¿Por qué tendría Dios que salvar a nadie? Y no hemos asumido, por supuesto que no, que lo esencial de la fe cristiana se llama centralidad de Dios en la vida, amor de Dios, amistad con Dios, y que esa amistad pues solo se vive en la obediencia, ¿no? Es cierto que el hombre tiene estas pulsiones del poder y de la vida y quisiera un poder ilimitado, poderlo todo y una vida que nunca se acabara. Es verdad. Y esto es válido en el corazón humano, pero solo hay un camino para eso. Ese camino es la obediencia. Y ahí sí nos embarramos todos. Tome usted cualquier página del Evangelio, la que usted quiera. Y ahora intente ponerla en práctica. Verá cómo se le cuartea todo. No ponemos en práctica la palabra. Y es la única manera de colocar a Dios en el centro. Y nosotros alrededor de Él. Y de colocar el Evangelio de Jesús como norma de vida.
La Torá como norma de vida a la cual no nos atrevemos a despegarnos. No conozco ese cristianismo todavía, no lo conozco. Esta comunidad que les digo que acompaño, no pueden ni hacer oración, no se animan a hacer oración, no toman la decisión de hacer un camino de oración. Y sin oración no hay vida cristiana. Y son cristianos que ya dieron el paso y entraron a una comunidad para lograr que hagan una oración. Es una batalla constante. Cada vez que llegamos a la etapa de la oración, que es cada 3 años, es un drama, un salidero de gente de la comunidad, una bola de quejas y de reclamos de por qué nos obligan a orar y todo. Sin oración no hay vida cristiana, es un mandato de Jesús. Orad sin cesar, oren y velen para que no caigan en tentación. Es un mandato de Jesús, nada más por eso. La Iglesia Católica ha fracasado en eso. No le ha enseñado a orar a la gente. Le ha enseñado a rezar Padres Nuestros y Aves Marías, pero a orar, a escuchar a Dios. Esta ruptura con Dios, en el fondo, nos hace ver a Dios con pánico, nos hace huir de Dios. O sea, el autor yavista ha retratado ese esconderse de Dios tras los arbustos, pero en el fondo, eso es la vida humana. Huimos de Dios todo el tiempo, nos da miedo Dios. Es verdad que da miedo Dios. Conozco mucha gente que cuando yo le he invitado a dar un paso más allá, un paso de mayor profundidad, de mayor compromiso, se alejan como si les estuviera yo echando ácido sulfúrico. Les da pánico. No, a mí déjame con mi misa de 11 y ya. Miedo a Dios. Me lo he encontrado mucho más de lo que ustedes imaginan. Miedo a Dios, miedo a que me pidan demasiado, miedo a que me pida, no sé qué se imaginan de Dios, ¿verdad? Que es un sádico que está ahí divirtiéndose a torturar a la gente y pidiéndole cosas estrambóticas. El pecado original, por supuesto que es un símbolo, pero también marca el origen de una experiencia en la humanidad. No es solo símbolo, es un símbolo que nos ayuda a entender la naturaleza humana como naturaleza caída, como naturaleza que rompió con Dios. Pero por supuesto que también refleja el origen de una nueva situación en la historia. No es solamente un símbolo así como así. En la historia hay un punto de arranque de esta nueva humanidad, que es la humanidad que ha roto con Dios. Y este evento ha sido determinante para los demás eventos. El Génesis lo va a ir presentando, cómo va creciendo la gradualidad del pecado, la degradación del hombre, y cómo Dios trata en todo momento de contener, hasta que finalmente Dios se harta y decide deshacer al mundo y manda el diluvio universal, etcétera, pero hay un justo, etcétera. Hay una progresión del pecado, hay una insistencia de Dios para contener, hay aparentemente un fracaso de Dios y la victoria de las fuerzas malignas y las aguas que Dios había logrado separar se vuelven a juntar en el diluvio, etcétera. Pero entonces a Dios se le ocurre crear una pequeña comunidad y trabajar con esa. Y ahí es donde viene el arca de Noé, que es un símbolo del pueblo de Israel, en medio de los océanos inmensos que cubren todo el planeta, que cubren toda la tierra, que son las naciones paganas y la maldad que va creciendo y creciendo por doquier. En todo ese océano de maldad y de podredumbre, Dios decide comenzar con una pequeña comunidad, la comunidad de Israel. Y ese es el arca de Noé. Es una historia maravillosa. O sea, el yavista tiene una teología prodigiosa. Ya llegaremos a esos niveles. Muy bien.